El Bayern estaba ganando, pero no estaba convenciendo. El marcador decía una cosa, el juego decía otra muy distinta. Un partido incómodo, un Bayern lejos de su mejor versión. Sin ritmo, sin fluidez, sin esa autoridad que normalmente intimida. Es así que el PSV logra empatar el encuentro. Y hay que decirlo, fue un golazo. El empate parecía definitivo. De pronto, el Bayern estaba más cerca del tropiezo que de la victoria. Pero cuando el fútbol se vuelve espeso, cuando las ideas no aparecen, hay jugadores que desaparecen. Y hay otros que se hacen cargo. Luis Díaz fue de los segundos. Desde el primer minuto, incisivo, vertical, siempre ofreciendo una salida. El Bayern no jugaba bien, pero Díaz jugaba cada balón como si fuera el último. Corría cuando otros caminaban, insistía cuando otros dudaban. 90 minutos. 90 minutos en el campo, 90 minutos de desgaste. Y Vincent Kompany lo entendió. Kompany nunca lo sacó, porque un entrenador no sostiene a un jugador 90 minutos por capricho. Lo sostiene porque responde. Es donde aparecen los jugadores de carácter, y Luis Díaz no se fue, no se escondió, no bajó la intensidad, siguió corriendo, siguió atacando el espacio, siguió creyendo. Minuto 84. Balón largo del arquero, un envío que parecía más un recurso que una jugada clara. Pero Díaz lo vio, controló, se sacó al defensor, no se apuró, levantó la cabeza y eligió bien. Pase para Harry Kane. Gol 2-1. El Bayern gana. Pero no gana por brillantez, gana por carácter. Y ahí Luis Díaz fue determinante. La asistencia fue el final. Pero la historia venía de antes, venía de cada carrera, de cada intento, de cada balón disputado. La prensa alemana lo vio, lo destacó, remarcó algo que en Alemania se valora mucho: el esfuerzo, el despliegue, la capacidad de sostener al equipo. Eine schöne Aktion über Rubik Diaz und daneben Kane. Ja, wunderbarer Ball von Diaz und den ist vielleicht in der Zeitlupe, also er spielt den Ball rein, der Ball springt. Ist nicht der einfachste Ball, weil er doch relativ kurz vor ihm aufspringt, aber der hält da die... Das ist interessant, was er macht, wenn Diaz da kommt. Er zeigt Diaz, wo er den Ball haben will, ja. Aber er fängt dann auch mit seinem Schusstechnik seine Balance zu finden, weil viele Spieler würden dann in die Ecke versuchen irgendwie. Y fuera de Alemania, Europa también empieza a mirar. En España lo dicen claro, un balón de oro en la sombra. No por marketing, no por titulares fáciles, sino por influencia. Porque hay jugadores que no siempre brillan en el resultado, pero sostienen a los equipos cuando todo tiembla. Este no fue el mejor partido del Bayern, pero fue una noche reveladora. Una noche que recuerda algo simple. Los títulos no se construyen solo con partidos brillantes, se construyen con noches difíciles, con jugadores que no se rinden, con futbolistas que corren hasta el final. Y en esa historia, Luis Díaz ya dejó su huella. Un guerrero silencioso, incansable, decisivo, porque cuando el partido se rompe, no ganan los que juegan bonito, ganan los que nunca se van. Y Luis Díaz nunca se fue. Y casi lo olvidábamos, porque Lucho no solo corre, no solo lucha, Lucho también hace magia. En medio de un partido áspero, donde cada balón parecía quemar, apareció ese gesto que no se entrena, ese gesto que nace, un sombrerito, dos rivales eliminados en una sola caricia. Y cuando todos pensaban que la jugada moría ahí, sale con un taquito. El estadio reaccionó. La gente entendió. No estaban viendo solo esfuerzo, estaban viendo arte, la magia del fútbol, la que explica por qué algunos jugadores hacen que uno no quiera pararse del sillón. Por algo, una leyenda como Ronaldinho lo dijo una vez: no suele ver partidos completos, pero cuando juega Luis Díaz,
sí se queda mirando, porque en Lucho hay algo que conecta generaciones, algo que recuerda por qué este juego enamora. Sombrero, quiere pasar ahí Luis Fernando, llega la marca también de Fernández, que taco, muy bien de Lucho, tirando magia Disney. Allí... Y, en medio de comparaciones, elogios y nombres históricos, hay algo que no se puede perder de vista. Luis Díaz no está viviendo del pasado de nadie, está construyendo su propio momento, porque más allá de los goles hay algo que hoy lo define: la regularidad. Partido tras partido, 90 minutos, misma intensidad. Eso en un club como el Bayern vale oro. Luis Díaz no aparece solo cuando el partido está resuelto. Aparece cuando hay que romperlo, cuando el rival se cierra, cuando el margen es mínimo. Ahí pide la pelota, ahí encara, ahí insiste. Y eso no se entrena, eso se tiene. Por eso hoy no se habla solo de estadísticas, se habla de influencia, de cómo condiciona al rival, de cómo obliga a las defensas a retroceder, de cómo abre espacios para los demás, porque cuando Luis Díaz está en la cancha, nadie defiende cómodo, y ese impacto va más allá del gol. Se nota en la confianza del equipo, en cómo el Bayern ataca con más convicción, en cómo juega sabiendo que por una banda hay desequilibrio asegurado. Hoy Luis Díaz no necesita demostrar que pertenece, ya es parte. Por eso juega con soltura, por eso se anima, por eso toma decisiones y lo más importante, aprende. Porque se nota que escucha, que entiende lo que le pide Company, que adapta su juego, que no se queda solo en la explosión. Hoy corre mejor, elige mejor y define con más calma. Eso habla de evolución, de un jugador que está creciendo, y cuando eso pasa en un club como el Bayern, las expectativas cambian, porque el Bayern no se conforma con buenos momentos, exige continuidad, exige títulos, y Luis Díaz parece haberlo entendido. No se relaja, no se guarda, quiere más goles, más impacto, más responsabilidad. Por eso hoy no suena exagerado decirlo. Luis Díaz se está convirtiendo en uno de los nombres propios del Bayern. Un jugador alrededor del cual se construye. Un futbolista que eleva el nivel colectivo. Y lo mejor es que esto recién empieza. Porque si mantiene este hambre, si sostiene esta mentalidad, Luis Díaz no solo va a ser importante, va a ser determinante. Y en un club que vive para ganar, eso marca la diferencia. Luis Díaz hoy no persigue sombras, no vive de comparaciones, vive de su presente, y lo está haciendo enorme, porque cuando el talento se junta con mentalidad, el techo deja de verse, y Luis Díaz en este Bayern parece decidido a ir por todo.